Bueno, vamos a terminar Kant, la teoría kantiana. Nos quedamos el otro día un poco en la parte, digamos, de lo que sería la explicación de lo que es la parte del fenómeno, ¿no? Y, bueno, vamos a explicar ahora un poco más ese aspecto que compete a la filosofía y no a la ciencia, y que sería más el número, ¿no? Ese estudio de aquello que pues no podemos demostrar de manera científica, pero que de alguna manera el hombre pues necesita, ¿vale? Digamos que con Kant la filosofía prácticamente se dedicará a lo que es la ética, a la acción, ¿no? A la política. Y también vamos a ver una cosa interesante, y es que se va a dedicar también a lo que sería el aspecto más metodológico, ¿no? de las ciencias. Yo digo que aquí habría que explicar lo del fenómeno y el noúmeno. El fenómeno ya sabemos que sería la unificación entre la experiencia, las sensaciones, perdón, y los a priori, ¿no? Tanto las formas de la sensibilidad como las categorías. Y bueno, pues vamos a explicar ahora la parte de la razón, que es cómo termina la razón pura, la crítica a la razón pura, y vamos a pasar, vamos a unir esta parte última de la crítica a la razón pura a la razón práctica, más o menos, ¿no? Para pasar del conocimiento a la parte de la ética. Lo primero que tenemos que hablar aquí es de lo que sería la razón, ¿vale? Hemos estado hablando antes de la sensibilidad y del entendimiento, ¿vale? En el vídeo anterior. Ahora vamos a hablar de la razón. Bueno, la razón posee unas ideas. Las ideas serían los a priori de la razón, ¿de acuerdo? Y son regulativas, es decir, digamos que sirve al ser humano simplemente para poder entender un poco su vida, sobrellevar su vida, entender por qué hace las cosas o qué sentido tiene intentar, pues no sé, ser bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ser bueno? ¿No? Si a veces ser malo es lo que te da más beneficios en esta vida. Pues un poco para eso van a servir ese concepto de las ideas que plantea Kant. Y las ideas fundamentales que nos vamos a encontrar van a ser tres. Una está relacionada con el mundo y derecho está con la libertad, ¿no? ¿Somos libres o no lo somos? ¿O estamos determinados en el mundo, ¿no? ¿Este mundo es determinista o hay una libertad? Otra está relacionada con lo que sería el concepto de alma, si existe o no existe el alma. Y la última estaría relacionada con Dios. Bien, la libertad es necesaria, evidentemente, para poder de alguna manera decidir. Y esa libertad, para que exista, según Kant, debe estar ligada a la razón, al deber. En ningún caso debe estar ligada, vamos a poner aquí ¿vale? En ningún caso a los deseos, a los intereses, etcétera, ¿vale? A las emociones, a lo que me gusta o no me gusta, sino que debemos actuar por deber, no porque obtengamos algo, ¿no? Ese es el concepto que va a defender en relación con la libertad Kant, ¿no? Y bueno, somos libres de elegir ese seguir la norma, ¿no? Por la norma misma y no por conseguir un bien o por miedo al castigo, sino simplemente porque es nuestra obligación, ¿no? Y ahí es donde estaría la libertad, según este autor, según el pensador. El alma, por su lado, está ligado a un concepto que sería ¿por qué tengo que ser bueno? Lo que hemos preguntado antes. ¿Por qué me tengo que portar bien? Si en este mundo parece que lo pasan mejor los que se portan mal. Y por eso Kant rescata el concepto de alma. Es decir, es algo así como pórtate bien si quieres ser premiado en la otra vida, ¿vale? Si quieres un premio. Es decir, fijaros bien que Kant pone en duda toda la metafísica anterior, la crítica a la razón pura, pero esto que tenéis aquí, esto de aquí, el mundo, el alma y Dios, que forman parte de los a priori de la razón y que se quedan ahí en la crítica a la razón pura, son rescatados en la crítica a la razón práctica. Vaya por Dios, qué mal escribo. Bueno,
pues como veis lo rescata ahí, ¿no? Es decir, esto que básicamente simplemente es una idea regulativa, al final queda liberado, queda utilizado en la razón práctica como base para el comportamiento. Es decir, ¿por qué me tengo que portar bien? Pues porque mi alma es inmortal y tiene premios o puede tener un premio o un castigo. ¿Yo puedo demostrar que el alma es inmortal? Y dirá Kant, no. Pero el hombre necesita saber que el alma es inmortal, que hay un premio y un castigo para portarse bien. Es algo así como, ¿por qué me tengo que portar bien si me voy a morir y punto, ¿no? Y la verdad es que a nivel ético es complicado explicar esto, ¿vale? ¿Por qué portarse bien si me voy a morir y punto, ¿no? Y claro, pues Kant recurre a esa idea de que el alma es inmortal y tendría su premio castigo tras la muerte, y por eso de alguna manera el hombre, aunque no sepa si es inmortal el alma y tal, necesita pensar, ¿no? Que hay ese premio, ese castigo al final para comportarse correctamente, aunque pueda llegar a no ser feliz. Es algo así como el hombre a lo mejor no es feliz, pero tiene que ganárselo, ¿eh? Tiene que ganarse ser feliz. Y la felicidad se la gana uno cuando tiene fortaleza de carácter. Es decir, cuando es fuerte y no se deja llevar por los impulsos y por los deseos. Y para que exista esa inmortalidad del alma, pues a Kant no le queda otra que defender que existe un Dios que garantiza que ese alma puede ser inmortal y tener su premio o su castigo, ¿no? Así que digamos que Kant desecha todos estos conceptos metafísicos, los echa por la puerta, ¿no? En la crítica a la razón pura, pero los deja entrar por la ventana en la crítica a la razón práctica, ¿no? Así que, bueno, después de todo, no es capaz de ser tan innovador, ¿no? Digamos que todavía tendrá que pasar unos años para que aparezca esa innovación de ser capaz de eliminar estos aspectos de la metafísica tradicional. Bien, lo más interesante que podemos rescatar entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, como veis, está ligada, porque esta parte es la que nos liga, ¿verdad? Esto sería la crítica de la razón pura y esto sería la crítica de la razón práctica, la parte que tenéis aquí, ¿no? Desde aquí para acá, ¿vale? Como veis, están unidas, están ligadas, no están separadas realmente. Y curiosamente, sin embargo, a la vez están separadas. Y esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con cómo el hombre actual, incluso hoy en día, está fragmentado y roto. Recordad que lo comenté anteriormente, ¿vale? El hombre está roto y está roto de la siguiente manera. ¿Os acordáis de Hume, verdad? Y de aquellos enunciados que eran prescriptivos y aquellos otros que eran descriptivos. Bien, pues esa misma idea la va a recoger Kant. Entonces, el hombre realmente actual está fragmentado entre estos dos aspectos, entre lo que sabe, conoce a nivel científico y lo que espera a nivel, como lo digo, vital, ¿no? Entonces, esa fragmentación nos la vamos a encontrar unida además a los juicios, ¿vale? Esto ya sería parte de la razón práctica, ¿de acuerdo? La vamos a poner aquí en otro color. Y lo vamos a subrayar. ¿En qué color se verá mejor? En amarillo. ¿Vale? Bien, pues la crítica a la razón práctica, lo que vamos a encontrarnos es que por un lado tenemos juicios prescriptivos. Bueno, vamos a ponerlo al revés para que me quepa. Vamos a poner primero los descriptivos, ¿verdad? Que están ligados al ser, a lo que yo soy, a lo que yo conozco, que están ligados evidentemente al mundo de la ciencia. Y por otro lado tendríamos los juicios prescriptivos, que estarían ligados al deber ser y por lo tanto a la ética, a la parte práctica, a la ética, a la política. Bien, tenemos esos dos tipos de juicios y ya os he dicho que estos dos tipos de juicios en último término nos llevan a un hombre que está separado, ¿no? Dividido entre las ciencias, y lo que es la acción, lo que es la vida, ¿no? Lo que es el escoger, ¿no? Lo que es vivir, ¿no?
vamos a ponerlo así, ¿no? Lo que es el conocimiento y lo que es la vida, ¿no? Y esa separación la vivimos hoy en día, ¿no? El científico de turno que se pone la bata al entrar en el laboratorio y se olvida de sus creencias, sus ideas, pero cuando sale del laboratorio, pues a lo mejor es cristiano o a lo mejor, pues no sé, cree que hay apariciones y cree en la magia y yo qué sé. En fin, y cree en el horóscopo, yo qué sé, bueno, en fin, lo que sea. Es decir, no tenemos por qué tener, o no hay mucha gente que tenga que plantearse esa coherencia entre las ciencias y el mundo a nivel vital, ¿no? Y hay mucha gente que separa esos dos ámbitos y, bueno, dependiendo de lo que esté haciendo, pues acomoda, no sé, su ser, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Sus conocimientos y su ser en general, ¿no? Es capaz de ser una especie de ser dividido, ¿no? Y fragmentado. Bien, pues este concepto va a ser fundamental para poder entender lo que sería en general toda esa razón práctica, ¿vale? La ética, el deber ser, evidentemente, como sabéis, la ética puede ser, ¿verdad?, material o formal. La ética que va a defender Kant es una ética formal frente a la material. La ética material es la ética antigua, medieval, ¿vale? Aquella ética que nos dice cómo tenemos que comportarnos. Es decir, que nos dice pues qué es el bien, que intenta explicar las normas. Vamos a ponerle otro color para que quede más claro. Qué es bueno y qué es malo, nos plantea unas normas de comportamiento, ¿vale? Esta ética material, que no es una ética materialista, es decir, la ética materialista está directamente ligado pues, a necesidades físicas o placeres físicos. Esto no, esto está ligado al bien, ¿vale? Y al hecho de que me den una serie de normas. Y esta ética material, además, pues es, como sabéis, heterónoma, según Kant. ¿Por qué? Pues es heterónoma porque las normas vienen de fuera, es decir, yo no me doy a mí mismo las normas. Pero además de ser una ética heterónoma, es una ética a posteriori. ¿Por qué? Porque se basa en unos principios que ya he estudiado. O sea, yo estudio las condiciones y a partir de ahí elijo y decido. Por eso es a posteriori. No me doy una norma e independientemente de las condiciones la sigo. No. Sino que yo estudio las condiciones y decido. Entonces, toda la ética anterior a Kant es una ética a posteriori, porque se basa en cálculo de probabilidades en muchos casos, que tenéis Spinoza, ¿verdad? O también se puede basar simplemente en, hay unas normas que plantea una religión, en este caso, Edad Media, o se pueden defender pues que hay una serie de virtudes, normas, etcétera, que dirigen mi comportamiento, ¿de acuerdo? Virtudes teologales, virtudes racionales, ¿vale? Como decía Aristóteles, como dirá Platón, escoge al hombre virtuoso, una especie de ideal de hombre que es el que habría que seguir, ¿no? Ese concepto, que es heterónomo, porque en el fondo no parte de mí la norma, sino que sigo a alguien, pues lo desecha Kant. Kant no quiere ese tipo de moral, no quiere ese tipo de ética, ¿vale? Y luego, además de todo esto, aparte de ser posterior y heterónoma, además esta ética es hipotética. ¿Por qué? Porque depende de la condición. Es decir, si pasa tal cosa, entonces yo decidiré esta otra, ¿vale? Todo depende de las condiciones, pues yo decidiré qué hago, ¿no? Eso no es una norma que yo sigo por el deber, sino que es una norma que dependerá de si la sigo o no. Hay una serie de normas y dependiendo de lo bien que ajuste con los acontecimientos, la seguiré o no la seguiré, ¿no? Es decir, en el fondo, pues importan los medios y no la norma en sí como fin, sino que la norma es un medio, ¿vale? Es un poco el concepto de hipotético. La norma es medio, no fin, para conseguir otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué sigo las normas de tráfico? Si digo, yo sigo las normas de tráfico, o sea, no me salto las normas, pero es por miedo a que me pongan una multa. Si yo sigo las normas de tráfico por miedo a que me pongan una multa, la norma de tráfico no es un fin, es un medio.
Es el medio para conseguir que no me pongan la multa. Por eso se convierte en una ética material hipotética. ¿De acuerdo? Y a posteriori. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya por experiencia sé que si me salto la norma tengo un castigo, por ejemplo, ¿no? Y no quiero unas consecuencias a nivel experiencial. ¿De acuerdo? Entonces, yo no me pongo una norma y la sigo pase lo que pase, sino que dependiendo, usaré una cosa, usaré la norma o no la usaré, ¿no? Pues, por ejemplo, si no hay un... El a posteriori sería lo siguiente, para que os hagáis una idea. Imaginaros que vamos con nuestro coche y sabemos que en un sitio hay un control. Vas a 130 por la carretera y donde está el control, cuando ya ves que va, como te avisan del control, bajas la... o a 140, no sé, o a 150, lo que vayas, y bajas la velocidad para que cuando pases por el control no te pongan la multa. Evidentemente, esto es utilizar la norma dependiendo de las circunstancias y por lo tanto es una posteriori, depende de la experiencia, ¿vale? No es algo que yo expongo anteriormente, que es racional, que es lo que busca Kant, porque Kant quiere una norma universal. Si es a posteriori, depende de la experiencia, la norma no es universal. Cada uno tendrá unas circunstancias, unos gustos, unos deseos de por qué sigue la norma, ¿de acuerdo? Diferente. Y por lo tanto la norma ya no puede ser universal. Y luego es heterónoma, ¿por qué? Porque si la norma de tráfico yo no la sigo porque debo seguirla, sino por otras razones, evidentemente me es impuesta desde fuera. No la he interiorizado, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, estaríamos ante un tipo de ética de tipo material, ¿vale? Y luego tenemos la ética formal, que tiene otras características distintas y es por la que apuesta Kant. La ética formal sería, por un lado, ¿vale? Sería autónoma, es decir, se basa en la razón. El individuo se da la norma a sí mismo. No hay norma externa. No hay un contenido. No nos dicen cómo nos tenemos que comportar. Yo me doy las normas a mí mismo. ¿De acuerdo? Es a priori, o sea, universal, característica fundamental del imperativo. Una norma es un precepto y por lo tanto un imperativo. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí. Es universal, es decir, siempre debes cumplirla, aunque no te guste. Es decir, si tu norma es no mentir, no podrás mentir. Bueno, ¿y si no miento y eso significa, por ejemplo, que puedo perjudicar a una persona? ¿Debería no mentir? Según Kant, no debes mentir. Aunque puedas perjudicar a alguien, deberías decir la verdad. ¿Vale? La cosa sería que la otra persona no debería haber mentido. Es que el error está en que la persona mintió, por ejemplo, o que la persona hizo algo mal, se supone, ¿no? A nivel normativo. Pero bueno, evidentemente esto no es tan perfecto. Pero bueno, digamos que el concepto kantiano sería a priori. Si el Estado acompaña, que ese es el problema, ¿no? Si el Estado acompaña, pues funcionaría muy bien este tipo de norma según Kant, ¿vale? Si el Estado no acompaña, evidentemente este tipo de norma no puede funcionar. Quiere decir, en un Estado totalitario, en un estado, por ejemplo, como el estado nazi, en el que el judío se esconde en una casa y alguien lo esconde, es que el Estado está fallando, no es que el individuo que lo está escondiendo esté fallando, ¿vale? Es que el Estado no está tratando a las personas como fin en sí mismos, ¿de acuerdo? Ese es un poco el problema, digamos, que nos podríamos encontrar. Pues eso, es universal y válido para cualquier ser humano, por el hecho de serlo, ¿vale? El ser humano no es un medio, es un fin. No se puede utilizar en ningún caso, ni por parte del individuo, ni por parte del Estado. Ahora vamos a ver después esto cómo afecta en el escrito, que además entra en selectividad de la voluntad de ilustración, en el que aparece curiosamente hablándose de Federico II, ¿vale? El Grande. Bien, como digo, razón es a priori y nos queda solamente una cosa que es categórico. ¿Qué quiere decir que es categórico? Quiere decir que es un imperativo que tiene como fin, como ya hemos dicho, el hecho de la dignidad humana. ¿Vale? Esa es la única norma que tú tienes que seguir. Que el otro, por el hecho de ser humano, no debe ser utilizado en ningún caso.
Si creas una norma personalmente a nivel ético en el que uses a la otra persona, tu imperativo no es categórico. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, tiene que ser universal, que es una de las características del imperativo categórico, ¿verdad? Y además tiene que defender la dignidad humana por encima de todo, porque el hombre no es un medio, sino un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, estas características son las propias de la ética formal kantiana. Y por eso Kant defiende la idea del deber por el deber mismo. Yo debo actuar por deber, no por gustos, porque si se meten por medio los intereses, habrá momentos en los que utilice a los demás buscando mi propio interés. Entonces, la norma debe estar por encima de esos intereses. Bien, ¿y esto cómo se aplica al concepto de voluntad de ilustración? Vamos a ver, la voluntad de ilustración, no sé cómo ponerlo aquí, de qué color lo ponemos. Vamos a ponerlo en negro, perdón. La voluntad de ilustración es, como sabéis, un concepto que está ligado al sapere aude, no atrévete a saber por ti mismo. Y vamos a repasar un poquito los conceptos y cómo está esto relacionado con esta parte del esquema, ¿de acuerdo? Fijaros bien, ilustración significa iluminación. Bueno, si nos vamos a... es que este concepto es muy poco agraciado. Si nos vamos al francés, ¿verdad? La ilustración es el siglo de las luces. Es decir, la iluminación del espíritu. ¿Cómo se ilumina el espíritu? Pues se ilumina el espíritu. Curiosamente se parece mucho a Platón, ¿verdad? San Agustín, Platón y todo esto. ¿Cómo se ilumina el espíritu? Se ilumina el espíritu a través de la educación, ¿vale? Es decir, la educación, el aprendizaje, que el aprendizaje puede ser autodidacta, ¿eh? ¿Vale? Pues el aprendizaje, que además surge del individuo, ¿eh? No es solamente cuestión de alguien a nivel externo, sino que la educación es algo que también debe surgir de uno, ¿eh? Es una responsabilidad, es una autorresponsabilidad. Está aquí el concepto de autorresponsabilidad. Es decir, la ilustración es educación. Por eso todo el arte del siglo XVIII está dedicado a la educación. Nos vamos al teatro y vemos, por ejemplo, el sí de las niñas. ¿Y qué es el sí de las niñas? Sino una crítica social a una circunstancia que podía parecer supersticiosa o perjudicial, ¿no? Y perniciosa. Una niña de 16 años o 15 años casada con un señor de 60, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, digamos que la ilustración lo que pretende, a través del arte, a través de la filosofía, a través de la historia, a través de todos los pensadores, se pretende educar al pueblo. Educarlo para eliminar la superstición y permitir la tolerancia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque solo en un lugar tolerante, en un mundo tolerante, será posible la ética kantiana. Es decir, lo que hemos dicho antes, ¿no? Si yo vivo en un estado que no es justo porque utiliza a muchos seres humanos y por lo tanto no los está tratando como un fin en sí mismo de manera universal, en ese estado yo no podré llevar a cabo una ética kantiana. O sea, yo no podré utilizar mi imperativo categórico, por ejemplo, de no mentir y siempre decir la verdad. Porque si vienen a preguntarme y no escondo a esa persona, estaré condenando a una persona a muerte y eso es brutal. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado debe acompañar de alguna manera. Digamos que, aunque Kant no se opone directamente al régimen totalitario que representa el rey absoluto, Federico, sí es verdad que cree que debe existir libertad de conciencias. Libertad a nivel civil no lo deja muy claro en sus escritos, pero sí una libertad de conciencia, ¿no? Sí que se permita que el hombre pues, pueda ser libre. De hecho, lo deja muy claro en la voluntad de ilustración, ¿verdad? El hombre es libre
cuando no está ejerciendo su trabajo, ¿no? Es decir, si tú estás en un trabajo y eres un funcionario, pues aceptas las leyes aunque no te guste. Y cuando salgas, sí podrás opinar. Es decir, una cierta libertad de expresión, una libertad de conciencia, una cierta tolerancia a esos aspectos, crean que son necesarios de alguna manera para poder hacer que el individuo pues pueda tener esa voluntad de ilustración y ese deseo de conocimiento y esa capacidad de pensar por sí misma para mejorarse a sí mismo, pero que en último término ya lleva en sí el germen, ¿no?, de la revolución, vamos, porque pensar por ti mismo y pensar que el régimen no es correcto, en el fondo es la base de una revolución y de un cambio político, ¿no? Aunque no esté demasiado claro, al menos en el texto de voluntad de ilustración, ¿vale? Pero él sí, él defiende, pues eso, que debe existir una educación que en muchos casos puede ser autodidacta, una educación que se va a basar en la voluntad, es decir, en querer estar educado, en querer ser educado, en querer aprender, y eso significa ser responsable, ¿eh? Somos responsables de cómo es el mundo en el que estamos. Somos responsables, evidentemente, de mejorarlo, así como de mejorarnos a nosotros mismos. Somos responsables de crearnos ese imperativo categórico, de darnos ese imperativo categórico, ¿vale? Que es el que va a defender Kant. Somos, por lo tanto, o estamos obligados a ser mayores de edad, porque el mayor de edad es el que decide su futuro, ¿no? Es el que puede votar, el que puede decidir. Entonces, por eso digo que aunque en el texto exactamente no deja muy claro este concepto, está ahí ya inserto, ¿no? Aquí básicamente mayor de edad es una persona capaz de utilizar su propio entendimiento. Entonces, básicamente lo que Marx plantea en el texto es una libertad de expresión y una libertad de conciencia, dice él, ¿vale? Pero vamos, acerca muchísimo a esa libertad de expresión, que, como bien dice, no se podrán utilizar cuando pues, una persona pues, esté ejerciendo un trabajo, sobre todo de funcionario estatal, ¿vale? Cuando esté formando parte del ejército, etcétera, ¿no? Que dice que las normas tendrán que ser criticadas, ¿verdad?, fuera del ámbito laboral. Es decir, tú en el ámbito laboral aceptas las normas y cuando seas un ciudadano normal y corriente, pues podrás opinar lo que quieras. En el fondo, tenéis aquí la base de lo que va a ser todas las constituciones, ¿verdad?, que plantean esa libertad como base del liberalismo, ¿no? Y que nos vamos a encontrar, pues, por ejemplo, la Constitución de 1812 en España, ¿no? Y bueno, en otras constituciones. Bueno, la del 12 lo que pasa es que a pesar de que se plantea esa libertad, no existe la libertad exacta. Hay libertad religiosa, aunque el culto no se vea así. En fin, es confesional en la Constitución, entonces, bueno, no sé si decir que hay una libertad religiosa en el pleno sentido de la palabra, digamos que en ese sentido no. Pero bueno, básicamente sigue un poco el concepto de lo que va a ser la ética kantiana. Y como veis, la base del deber, de saber, de interiorización de las normas, se encuentra ni más ni menos que en la educación, como es natural. Es decir, todo lo que defiende Kant en último término está ligado aquí, a esto. Educar. Si enseñamos a los jóvenes, si educamos a los jóvenes, interiorizarán las normas y por lo tanto actuarán por deber. No utilizarán esas normas como un medio para conseguir otra cosa, que esa es la base, en el fondo, un poco de la corrupción y de los fallos a nivel estatal. Y bueno, más o menos esto es un poco las ideas en general de la teoría kantiana, muy resumidas, por supuesto. Espero que las hayáis entendido. Y bueno, hasta aquí el tema de Kant.